saludamos a nuestra audiencia de Todas con Voz. También saludamos a la plataforma digital de Voz de la Diáspora, la agencia internacional de noticias integrada por nuestros colegas salvadoreños en los 5 continentes. Saludamos a nuestras comunidades de habla hispana en todas partes del mundo. De verdad que para mí este día reviste de una importancia muy grande. No solo porque estoy frente a una mujer muy valiente, sino porque estoy frente a un orgullo para América Latina. Paso inmediatamente a presentarla. Ella es Andreina Flores, es periodista venezolana para Radio Francia Internacional, es locutora y es fotógrafa también. Hablar realmente de la vida de Andreina Flores, podríamos pasar acá largas horas. Tu trayectoria es importantísima. Has hecho tanto por el periodismo en América Latina, específicamente por tu país, Venezuela, que ya todos conocemos pues, las condiciones tan fuertes a las que ha sido sometido el pueblo venezolano. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Como digo, tienes páginas y páginas de todo un libro para hablar de tu biografía, pero aquí estás tú para contarnos tus vivencias y toda esa importancia de tu trabajo, el ejercicio de tus funciones en tu rol como periodista. Adelante, Andreina, y tu saludo para nuestra audiencia. Claro que sí, Milagro. Primero, bueno, gracias por esa introducción tan bella, además, tan sentida y tan respetuosa por mi trabajo. Gracias, de verdad, es un orgullo para mí ser presentada de esa manera por una colega de América Latina, claro que sí. Mira, un saludo a todas esas personas que nos están viendo, a todas esas personas que están interesadas en cómo se hace el periodismo en América Latina y fuera del continente también, y que quieren saber, pues, los intríngulis, lo bueno, lo malo, lo interesante y lo mucho más interesante que puede hacer el periodismo latinoamericano. Así que, de verdad, gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad. Me honra, de verdad que sí. Al contrario, nos honra muchísimo a nosotras en Todas con Voz. Andreina, para entrar en materia, esta semana la hemos dedicado en Todas con Voz a la inmensa labor de los periodistas frente a los derechos humanos. ¿Cuánto como periodistas hemos aportado a esta lucha en materia de derechos humanos, no solo en América Latina, en el mundo entero? Háblanos primero de quién es Andreina Flores. ¿Cuándo sale de Venezuela y por qué razón sale de Venezuela? Tú ahora mismo estás allá atrás con tu banderita de Francia, estás residiendo en tierras lejanas. Háblanos un poco sobre esa historia, que es sumamente interesante. Nosotros la conocemos, pero nuestra audiencia probablemente pues no conozca algunos detalles importantes. Adelante. Bueno, mira, te cuento, yo soy periodista de Radio Francia Internacional desde el año 2006. He estado trabajando también con otros medios como CNN en español, como RCN de Colombia, y bueno, colaborando con diferentes medios como la BBC, por ejemplo, como TV5. En fin, de verdad he estado trabajando con muchos medios internacionales principalmente, y bueno, estando en Venezuela, tú sabes, Milagro, que Venezuela vive una crisis política muy fuerte. Yo no sé cuál es tu opinión, pero mi opinión la digo abiertamente y digo que no hay una democracia en Venezuela, que se vive una dictadura en este momento. Y así como te lo digo a ti aquí en esta entrevista, lo digo donde sea. Y lo decía también cuando vivía en Venezuela, de manera muy abierta. Y bueno, no tenía, digamos, ningún problema en hacer las preguntas difíciles cuando se trataba de conferencias de prensa con autoridades venezolanas, antes con el presidente Chávez, ahora con Nicolás Maduro y otras autoridades del gobierno venezolano. Y bueno, de alguna manera, pues el gobierno venezolano desde los tiempos de Chávez, pues comenzó como a poner la lupa en diferentes periodistas que estábamos, bueno, hablando de las cosas que había que hablar en Venezuela, de la escasez de comida, de los problemas con la gasolina, de los problemas de inseguridad, de los problemas de democracia, de la crisis política que había.
Y entonces, de alguna manera, empezamos a ser un poco como los enemigos del gobierno, ¿no? Cuando abríamos la boca y hacíamos ese tipo de denuncias. Entonces llegó un momento en que realmente la cosa se puso muy difícil, Milagro. Por ejemplo, mira, a mí me detuvo la Dirección de Contrainteligencia Militar, por ejemplo, ¿no? Fuimos también varios periodistas, digo fuimos porque no soy la única, fuimos objeto también de agresiones verbales, físicas, no de las autoridades del gobierno, pero sí de los adeptos al gobierno, de los fanáticos, de los que te veían en la calle y decían, ah, sí, yo sé quién eres tú, la periodista. Y entonces, bueno, de alguna manera sufrimos eso en carne propia y llegó un momento en que ya la cosa se puso tan complicada que yo dije, mira, a mí se me va a ir la vida en esto, y yo quiero hacer otras cosas, quiero salir a vivir un poco también, lamentablemente fuera de Venezuela, y bueno, se presentó esta oportunidad de venir a trabajar con Radio Francia Internacional, que es un medio con el que yo trabajo desde hace muchos años, y dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a salir de Venezuela, eso fue en el 2017, justo hoy, estoy cumpliendo 3 años de haber llegado aquí a Francia. Ah, Y una fecha importante, sí, entonces, una fecha 3 años importante, sí. de haber emigrado. Es tan interesante lo que hablas, porque imagínate, Sí, en una condición tan vulnerable, no solo por ser periodista, fuiste detenida, que es una de las sí, situaciones más difíciles a las que nos podemos enfrentar. Por sí, ejemplo, correcto. hay periodistas que hemos vivido en carne propia lo que significa salir forzadamente de nuestros países. Esa no es una Sí, historia nada alegre que contar, lo que significa exactamente. esto, pero adicional a eso, tú fuiste detenida en tu Sí, condición de mujer, obviamente, que esto es un peso mucho más grande. No quiere decir de que un colega hombre periodista no viva este sufrimiento, por supuesto que sí, pero hablamos de la condición como mujer. Háblame un poco sobre eso, la parte esta nuestra, porque mira, las periodistas mujeres seguimos siendo mujeres normales como cualquier sí, otra, pero pero guerreras, obviamente pero muy guerreras. revestidas de un nivel de valentía, Sí, porque no estaríamos aquí tú y yo si no tuviéramos ese componente importante. Entonces, claro. háblame sobre esa parte de la vulnerabilidad. Mira, lamentablemente las fuerzas de seguridad de Venezuela no tienen ningún reparo en hacer, digamos, la discriminación entre hombre y mujer a la hora de arrestar a alguien, a la hora de agredir a alguien. Y cuando hablo también de las fuerzas de seguridad, pues no puedo dejar de hablar tampoco de esos grupos que son, como te decía, adeptos al gobierno venezolano, lo que llamamos nosotros en Venezuela los colectivos, que son grupos armados o grupos violentos que están totalmente identificados y al servicio del gobierno venezolano y que no tienen ningún reparo en golpearte a ti, mujer o hombre o a quien sea. Y además no le responden a la autoridad, porque parece que fuese un grupo que está por encima de la ley, por encima de todos, y que no tienen ningún tipo de, o sea, no asumen ningún tipo de responsabilidad ni acatan ningún tipo de regla, de ley, etcétera. Entonces, sí, eso hace que las mujeres sean mucho más vulnerables, por supuesto, pero yo pienso que, mira, hay un grupo de periodistas venezolanas que siguen allá y que tienen toda mi admiración y que siguen haciendo el trabajo que les toca. Hablo, por ejemplo, de la corresponsal de CNN en español, de Osmari Hernández, también de la corresponsal de Caracol Televisión, Beatriz Adrián, y que son mujeres que dicen la verdad, aunque eso tenga consecuencias. O sea, ellas siguen haciendo su trabajo como lo hacía yo y como lo han hecho muchas mujeres que han tenido que salir de Venezuela y lo hacen porque están convencidas de que eso es lo correcto. Si eso trae consecuencias, bueno, pero hay que Fíjate qué hacerlo. interesante lo que acabas de mencionar, y por supuesto a colegas, ¿no? Como Osmari Hernández, Sí, una colega, una mujer que merece un profundo respeto. Ha claro que sí. pasado tanto, Osmari, ¿no? Ha pasado Sería muchísimo. súper interesante escucharla. Y hablando de ella y hablando de otras colegas que todavía están allá en el ejercicio de su función como periodistas, haciendo un muy buen periodismo, háblanos, por ejemplo, Andreina, del escenario al que están sometidas estas colegas
un escenario completamente difícil, no es lo que nosotros vemos a veces en la pantalla de televisión. Atrás de esa pantalla de televisión hay un escenario bastante complicado para estas colegas. Háblanos sobre eso. Te puedo hablar de dos casos importantes, de dos colegas que son muy importantes para mí, porque además son mis amigas, ¿sabes? Te puedo hablar del caso de Eliangélica González, que tuvo que salir de Venezuela también, está en este momento en Miami, trabaja para la cadena Univisión. Eliangélica, pues bueno, fue agredida por la Guardia Nacional. De hecho, estábamos en una manifestación que se estaba haciendo en el Tribunal Supremo de Justicia y llegaron los colectivos, este grupo de los del que yo te hablo, que son, bueno, nada, o sea, civiles que están armados, que son violentos y que no le responden a nadie, y llegaron a golpear periodistas, manifestantes y a todo el mundo por igual. Ella me dice a mí, yo salí corriendo, porque bueno, yo no me voy a enfrentar a esta gente, yo salgo corriendo y después vemos, y ella me dice, no, quédate, porque aquí está la guardia, y la guardia nos va a proteger. Y yo no le hice caso y salí corriendo para el otro lado. Ella se quedó al lado de la guardia y la guardia la golpeó a ella. Entonces, fíjate, no estamos hablando de esos grupos colectivos que no le responden a nadie, sino de las fuerzas de seguridad. Y de eso hay videos y todo. O sea, ella fue realmente agredida de una manera muy fuerte, Milagro, muy fuerte. Y luego, bueno, hubo amenazas contra su familia, en fin, lo cierto es que ella tuvo que salir de Venezuela para protegerse a ella y a sus hijos, y bueno, quedará, digamos, en los anales de la historia esa agresión tan fuerte que vivió Eliangélica González. Y hay otro caso, el de Carmen Rengifo, de RCN Televisión, que también durante la muerte, del día de la muerte del presidente Chávez, pues los seguidores de Chávez estaban tan enardecidos, tan molestos, tan tristes con la muerte de su líder, que empezaron a agredir a los periodistas que de alguna manera estábamos identificados como enemigos del régimen. Y entre ellos estaba ella, que, bueno, recibió pues golpes de una turba de chavistas frente al hospital militar donde murió Chávez y le abrieron la cabeza, tal como eso, ¿no? Entonces, son dos ejemplos muy importantes para mostrarte que no hay una diferenciación. O sea, la Guardia Nacional o los adeptos al chavismo no se detienen al decir, ah, no, esto es una mujer, no, no la vamos a tocar. No les importa, mira, no les importa. Y eso es importante decirlo, que todo el mundo lo sepa. O sea, sí, hay una vulnerabilidad importante de las mujeres periodistas en Venezuela, pero también sucede con los hombres, o sea, es indistinto, o sea, pueden agredir al que sea y eso es grave y eso sigue ocurriendo. Fíjate qué importante lo que señalas y quiero hacer un breve paréntesis porque en esta semana también recuerda que celebramos el Día Internacional del Periodista. Por cierto, es este martes 8 de septiembre, en donde se conmemora esa fecha importante de todo ese aporte que hacen nuestros colegas alrededor del mundo. Mira qué importante lo que acabas de señalar. Háblame, por ejemplo, de ese momento más duro que pasaste cuando fuiste detenida. ¿Temiste en algún momento, Andreina, por tu vida? Hay un momento en el que, por ejemplo, te lo digo yo porque en un momento determinado, por ejemplo, en el ejercicio de mis funciones en El Salvador, yo pertenecía a un staff que en su época hacía investigaciones interesantes, montábamos piezas para televisión muy interesantes, pero obviamente éramos los periodistas incómodos, esos periodistas que hacíamos las preguntas que no gustaban. Claro. Obviamente eso nos llevaba a constantes llamadas telefónicas, incluso muchas de ellas subidas de tono, es decir, hay momentos en los que, por ejemplo, fíjate, en mi caso, yo salía de la estación de televisión para la que trabajaba, me subía a mi carro y yo pensaba, wow, que Dios me proteja de aquí a mi casa, porque imagínate lo que significaba haber recibido una llamada telefónica minutos antes de salir de la estación de televisión y no era una llamada telefónica agradable. Entonces, me imagino. Sentir ese nivel de inseguridad o ese nivel de alerta de que algo podría pasar. Ahora imagínate siendo detenida. Pienso que hubo un momento en el que tú incluso temiste por tu vida.
Bueno, mira, yo pienso que ese día, afortunadamente, yo fui detenida junto a un colega que trabajaba también para un medio colombiano, como yo en ese momento, José Luis Pérez Valeri. Y como estábamos los dos juntos, yo me sentía, digamos, un poco acompañada y protegida por él, ¿no? Digamos que, o sea, el temor, sí, claro que lo hay, porque no sabes dónde te van a meter, no sabes dónde, o sea, qué es lo que van a hacer contigo, ¿no? Sobre todo que había un funcionario que nos acusaba de ser cómplices de la organización de una manifestación que estaba preparando la oposición para ese momento, y ustedes saben, y ustedes tienen unos mapas, y ustedes están preparando una manifestación, ustedes son cómplices. Nosotros no somos cómplices de nada. O sea, a ver, y bueno, yo estaba tratando de refutar lo que él estaba diciendo, y me dice, no, mira, vamos a ir al Fuerte Tiuna, que es el fuerte militar más importante de Venezuela, y si no te callas, te llevamos esposado. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo realmente que las veces que yo he sentido temor de ser agredida en serio, ha sido más bien con esos grupos violentos de los que te hablo, de los llamados colectivos. O cuando estás en la calle, cuando estás cubriendo una pauta frente al Tribunal Supremo de Justicia, frente al Consejo Nacional Electoral, cuando los ánimos están enardecidos y ves que alguien se acerca, pero con una mirada y con ganas de darte golpes y de no pararse nunca, ahí yo creo que ahí es cuando viene realmente el miedo. Y ese día el que yo te hablo, cuando estábamos en la manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia, que llegaron los colectivos a perseguirnos, mira, sí, yo creo que ese día yo corrí lo más que pude porque sabía que si me atrapaban, pues bueno, podía pasarla mal, digamos, para quedarnos en esas palabras, ¿no? Hay tantas anécdotas, ¿no? Fíjate lo que Sí, tú me dices, yo hago esta imagen en mi mente de cuando tú estabas frente a esos colectivos y frente a estos, frente a estos soldados. Y yo me sí, imagino tantas vivencias que también yo tuve. Fíjate, una de ellas en una manifestación en San Salvador, cómo se vuelven nuestros colegas también nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Yo así, recuerdo en una ocasión, en una manifestación en el centro de San Salvador, que había imagínate, un ladrillo, o sea, un bloque de cemento mm, dirigido exactamente a nuestro equipo. Y tú sabes que mi camarógrafo se metió y ese ladrillo no me ah, cayó a mí. Yo mm, ahora quiero honrar también a esos hombres valientes y a esas mujeres valientes de nuestra prensa en América Latina que han aportado tanto a nuestra democracia, Andreina. Han claro, aportado tanto, han hecho patria. Mira, por cierto, estamos en un mes importante para nuestra Centroamérica. Yo soy del Salvador y orgullosamente estamos celebrando nuestra fiesta patria el 15 de septiembre. Y qué lindo recordar eso, que los periodistas hemos hecho aportes importantes a nuestra democracia. Y ahora que tú me hablas de ese momento en el que corriste, yo vuelvo atrás y veo en mi mente ese escenario y también es bueno reconocer a esos colegas. Mira, mi antiguo camarógrafo Vladimir Linares, a quien le enviamos desde aquí, desde Ciudad de Panamá y también desde claro, París, un abrazo fuerte porque son hombres valientes que también nos han acompañado en claro. estas luchas. Andreina, hay otro punto súper importante. Vamos a hablar más adelante de ese aporte en materia de derechos humanos a la democracia en nuestros países. Pero antes quisiera hablar de un punto muy poco explorado, porque como los periodistas somos quienes mostramos las diferentes versiones, hablamos sobre el acontecer, sobre la realidad mundial, pero muy poco se nos conoce. En Todas con Voz hemos querido darle voz a esas mujeres de prensa que poco hablan de su vida. Háblame, por ejemplo, de esta parte interesantísima. La gente nos ve frente a un micrófono, frente a una cámara, pero detrás de nosotras está nuestra familia. Está nuestra Sí, familia que, por ejemplo, paga a veces una factura elevadísima por nuestro trabajo. Eh, sí. ¿Cómo tu familia ha visto este sacrificio tuyo, esta valentía, esta fuerza para poder mantenerte en el ejercicio de tu profesión en un país como Venezuela? Que, por ejemplo, yo voy a parafrasear
algunas frases importantes de líderes en nuestro continente que dicen, nuestra Venezuela nos duele y nos duele mucho, dicen ellos. Creo que nos duele a todos. Claro que ¿Cómo tu sí. familia Claro que ve sí, de eso, no sé. Andreina? Mira, a ver, mi familia, digamos, pues si te hablo, por ejemplo, de mi mamá y mis hermanos, que son mi familia más cercana, siempre lo han vivido con mucha preocupación y siempre de lejos. Fíjate, en mi casa pasó lo siguiente, sabes que ha habido una ola de migración muy fuerte en Venezuela y en mi casa pasaron las cosas al revés. Generalmente se van los hijos y los padres se quedan. En mi casa pasó lo contrario, mi mamá se fue y después cada uno fue saliendo de Venezuela. Entonces llegó un momento en que todos en mi casa se habían ido y la única que quedaba en Venezuela era yo. Entonces, y eso porque estaba convencida de que mi trabajo estaba aportando algo al cambio, porque sí, yo necesito denunciar, necesito, bueno, digamos, esa misión que todos sentimos un poco en el corazón, ¿no? Que luego puede flaquear esa misión. Luego hay días en que tú dices, Dios mío, pero yo trabajo, hago esto y denuncio y tal, y nada cambia. También tienes esa frustración en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, mi mamá me veía desde lejos, me decía, hija, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, vas a terminar en una cárcel en el Fuerte Tiuna y al final el chavismo se va a quedar. O sea, por favor, o sea, reacciona. Entonces, digamos que sí hubo un respeto por mi trabajo, pero al mismo tiempo había un poco esa presión como para que saliera de Venezuela y me pusiera a salvo, ¿no? Un poco esa idea. Y bueno, mis hermanos también tenían más o menos esa concepción. Cuando había manifestaciones en la calle, que yo salía con el chaleco antibalas, el casco, la cosa, decía, bueno, saliendo a trabajar. Entonces, imagínate, ¿no? Era así como que, no, ¿por qué no te quedas mejor en la casa? Porque si tienes que salir a trabajar con chaleco antibalas, o sea, yo creo que es mejor que te quedes frente a la computadora, por decir, ¿no? Pero bueno, tú sabes cómo es nuestro trabajo y nos gusta estar en el terreno. Entonces, pero siempre lo veían con preocupación. Y a un nivel más personal, Milagro, te puedo confesar, digamos, que durante todo este tiempo que yo trabajé en Venezuela, era tan intenso el trabajo, la situación y concentrarse en la crisis política, en la crisis económica, en la crisis social, que para mí era muy difícil, por ejemplo, desarrollar temas como pareja, por ejemplo, ¿entiendes? Porque, porque estaba muy pendiente y muy concentrada y además tienes que desarrollar una cierta hostilidad también para sobrevivir, ¿sabes? Porque si te calmas, si te vuelves suave, si te duermes en los laureles, no sobrevives en un país que tiene tantas dificultades como Venezuela en este momento. Entonces, vives así, vives como con los músculos contraídos todo el día, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que no se dan cuando tienes esa actitud. Y fíjate, eso estando aquí ha cambiado. ¿Ves? Y yo me doy cuenta de mi propio cambio. Entonces, para hablarte de ese tema personal, pues también, o sea, el estar aquí, el relajarse un poco, el dejar de contraer todo el cuerpo, porque Dios mío, y entender que la vida puede ir con mucha más calma y es una sola, además, entonces eso permite que lleguen otras cosas, ¿ves? Como la pareja y como la familia y como, ¿ves? Entonces, sí, ahí hay que poner las cosas, digamos, en equilibrio y decir, quiero hacer mi profesión, quiero estar en el terreno, quiero desarrollarme como profesional, hombre, pero no quiero perderme la vida tampoco, ¿ves? Así es. Y fíjate qué interesante la parte de esa cuota de vida que también ofrenda una mujer de prensa y un hombre de prensa también comprometido, ¿no? De esa prensa ética, comprometida, con altísimos valores. No solamente das tu cuota como profesional, también entregas una cuota de vida, que es un poco complicado entenderla. Fíjate que cuando tú me mencionas a tu familia, viene a mi mente también la frase célebre de mi madre, que dice, yo al principio oraba mucho por ti, ahora he comprendido que esa es tu misión de vida.
y solo me queda encomendarte a Dios. Es decir, hermoso, ¿no? Porque ella es, imagínate, el ser más cercano a mí y obviamente, sencillamente ya entendí. Nuestras familias llegan a un punto de comprender que es una misión de vida también esto. Pero, ¿sabes? Pero eso no elimina tampoco la preocupación. Lo entiendo, pero la preocupación la mantienen, todavía la claro tienen que sí, adentro. claro que sí, claro que sí, especialmente cuando no solo sufrimos los embates de la profesión como tal, sino mucho más allá. Porque ¿qué hay, por ejemplo, de que cuando formamos parte de ciertos staff o tenemos alguna posición de liderazgo, también viene con ello otro tipo de situaciones? Somos difamados como periodistas, utilizan hasta mercenarios de la comunicación para poder arremeter contra gente incómoda para determinados grupos. Entonces vienen tantas cosas que tu familia también está ahí, ¿no? Como escudo, persiguiendo todo eso. Entonces son situaciones no solo interesantes, sino desconocidas hasta cierto punto por las audiencias. Pero bueno, esa es parte de la manera en la que nosotros estamos honrando este día, Andreina, a nuestros colegas periodistas, no solo de América Latina, del mundo entero, que sabemos que han puesto una cuota importante por la democracia de sus países. Y hablando de democracia, pero no solo de democracia, hablando del escenario actual que estamos viviendo con la pandemia, ¿qué tanto se han comprometido los derechos humanos? ¿Qué tanto hemos comprometido las democracias? Hemos visto, por ejemplo, mira, curiosamente, no sé si coincides con estos estudios que recientemente hemos conocido o estos análisis que se han hecho más bien, de que en este momento, en este escenario de pandemia, han sido las mujeres líderes de sus países las que han sacado la cara en esta pandemia, es decir, las mejores decisiones en el ejercicio del poder tomadas en este momento de pandemia han sido decisiones de mujeres. Y ahí tenemos Alemania, Nueva Zelanda, y por ahí también tenemos otro tipo de mujeres que han sido realmente no solo valientes, sino asertivas en sus decisiones. ¿Cómo ves tú este escenario? ¿Quiénes realmente han tomado buenas decisiones? ¿Quiénes no? ¿Qué tanto se ha lacerado nuestra democracia y nuestros derechos humanos con algunas decisiones que han estado a veces subidas de tono aún en medio de la emergencia mundial? Bueno, yo creo que las decisiones que se han tomado en Venezuela, como lamentablemente dependen de una sola persona, que es Nicolás Maduro y su entorno, por supuesto, y que no ha tomado las mejores decisiones en otros años, en otros sectores, en otros aspectos de la vida venezolana, pues no esperábamos que tomara las mejores decisiones tampoco frente a la pandemia. De todos modos, mira, puede haber, digamos, un intento de emular las buenas decisiones que hay en otros países, como por ejemplo, la educación a distancia, la teleeducación, a través de internet, a través de... Mira, cuando tú lo describes de esa manera, tú dices, bueno, pero la teleeducación puede ser una herramienta positiva, interesante, claro, pero ¿qué pasa? Que en Venezuela a los niños, mira, se les va la luz por 6 horas al día, por ejemplo. En poblaciones como el Táchira, en poblaciones como Falcón, mira, hay un déficit importante de energía. Entonces, cuando tú hablas de eso, tú dices, bueno, pero, o sea, ¿cómo tomar las decisiones que pudieran ser correctas para enfrentar la pandemia si la estructura de base no es buena, está deterioradísima? ¿Entiendes? Entonces, es un simulacro, Milagro, es un simulacro. Entonces dice, bueno, sí, vamos a ponernos todos mascarillas y a cuidarnos. Sí, obviamente, hay que hacerlo, claro que sí hay que hacerlo, pero es que el sistema de salud, por ejemplo, de Venezuela, estaba destruido desde hace mucho antes. Nosotros hemos venido denunciando y mostrando fotografías, mostrando videos de cómo están los principales hospitales de Venezuela desde hace años. ¿Entiendes? Entonces, esta pandemia, esta situación sanitaria, lo que hace es confirmar una crisis que ya se estaba dando desde hace mucho tiempo. Entonces, tomar las decisiones correctas, Milagro, pasaba por antes
digamos, reestructurar todo el sistema de salud de Venezuela, reestructurar todo el sistema de energía, de agua, de suministro de gasolina, para que ahora se pudieran quizás tomar las decisiones correctas con respecto a la pandemia. Pero todo está destruido, Milagro. Entonces, por más que tú tomes una decisión que pudiera parecer correcta, porque, bueno, nos estamos tomando nota de lo que están haciendo en Alemania o en Nueva Zelanda o tal, es que no te da la estructura de base, no te da. Entonces ahí es donde todo se complica. Por eso es que las decisiones correctas son un chiste. Lamento decirlo de esa manera, pero sí, es así. Fíjate que en el caso de Venezuela, cómo viene a la mente esta frase, ¿no? Que en momentos tan fuertes o en escenarios tan complejos como el de Venezuela, no es suficiente ser neutral, hay que ser veraz en esos casos. Sí, claro, claro. Tremendamente veraz. ¿Y qué hay, por ejemplo, de las compras de los estados? Imagínate en este momento, las compras de los estados para manejar la emergencia producto de esta pandemia. ¿Cuántos actos de corrupción no hemos visto? ¿De qué manera, por ejemplo, la prensa ha aportado en investigaciones importantes? Yo quisiera que habláramos sobre el escenario, por ejemplo, que nos ha planteado la modalidad de periodismo de datos, ese escarbar de colegas que están ahí buscando información importante, datos interesantísimos que a una ciudadanía se le volvería tedioso, difícil Sí. e imposible llegar hasta allá. Es decir, cómo el periodista también se vuelve ese traductor, ¿no? Se vuelve esa persona que no solo investiga, que verifica, que está en equipos complejos, en donde ya vemos a analistas en sistemas, vemos ya un escenario periodístico completamente diferente, de tal manera de extraer esos datos, procesarlos y llevarlos hasta las audiencias. Hablemos sobre esa parte de la labor fiscalizadora de nuestros colegas alrededor del mundo en este momento de pandemia, en donde hay compras inusuales, en donde hay presupuestos asignados de manera emergente, obviamente producto de la pandemia, pero ¿qué tan íntegro es el manejo que se hace en este momento? Y especialmente en nuestra América Latina, imagínate. Sí, hay muchos casos de corrupción que no solamente se conocen desde afuera, sino que sí se han investigado. Hay portales importantes en Venezuela como Armando Info, por ejemplo, que se ha dado a la tarea de investigar casos de corrupción que han sido conocidos, de testaferros, por ejemplo, de funcionarios del gobierno venezolano, como es el caso de Alex Saab, por ejemplo, que está en este momento en Cabo Verde y que debe ser extraditado a Estados Unidos con la intención de que hable justamente de los negocios turbios que puede tener Nicolás Maduro. Sí hay periodistas que están en este momento y que lo han hecho por años, no solamente la minería de datos, sino también digamos, ese ir a cotejar fuentes, a ver digamos, a unir piezas para demostrar una tesis que resulta ser finalmente la verdadera. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2014, cuando fueron las primeras manifestaciones fuertes contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues bueno, hubo una serie de jóvenes muertos en una manifestación en donde llegaron pues personajes que no habían sido identificados, armados y que dispararon contra esta manifestación y se decía que, bueno, que no se sabía quiénes eran esas personas, que se iba a investigar, pero todo de una manera como muy general, ¿no? Sin adentrarse mucho en los hechos. Y hubo un equipo periodístico que estuvo encabezado por Tamuda Calzadilla, una periodista a la que admiramos mucho, también está en Estados Unidos en este momento, y lo que hizo fue, digamos, encadenar o ir sumando todos los videos que había en ese momento, videos caseros, videos que la gente había hecho con los teléfonos, un pedacito tú, un pedacito yo, la persona que estaba en la otra esquina, bueno, y el que vio tal cosa, el testimonio, empezaron como a ensamblar todo ese rompecabezas, digamos, y efectivamente dieron con las identidades de las personas que habían disparado. Y esas personas fueron a juicio, Milagro. Eso no se habría logrado si no hubiese habido un equipo periodístico
qué se puso poquito a poco a ver los videos, a ver lo que hizo este, a ver lo que hizo el otro. Mira, esto encaja aquí, esto no encaja allá. Entonces, sí hay, digamos, un periodismo valiente que está haciendo ese trabajo de hormiguita, de unir las piezas para que los responsables vayan a enfrentar sus culpas, justamente. Entonces, mira, es un trabajo riesgoso, es un trabajo lento también, pero es un trabajo necesario y se está haciendo, se está haciendo. Y por supuesto hablamos de ese periodismo responsable, científico, que investiga, que se tome el tiempo. Hay investigaciones, Andreina, que pueden durar años, Sí, años, sí. y que implican, por ejemplo, diferentes escenarios geográficos, en donde hay conexión entre un país y otro, hay conexión entre staff de periodistas de un país y otro, colaborándose mutuamente. Es muy interesante esa parte del periodismo de investigación. Ahora, para ir concluyendo esta entrevista que ha estado interesantísima, de verdad que yo creo que cuando dos mujeres periodistas se reúnen, hay mucho material que contar, ¿no? Claro que Me sí. encantaría mucho, y creo que a la audiencia también, por supuesto que sí, escuchar qué es de tu vida ahora allá en París, cómo Andreina se desempeña en su rol profesional, cómo es un día tuyo ahora que cumples 3 años en este nuevo escenario, en este nuevo rol. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, pasa el tiempo rápido, ¿sabes? 3 Sí, años, sí, así, se ha pasado abrir así. y cerrar de ojos. Mira, yo trabajo para Radio Francia Internacional. Mi trabajo cambió, digamos, porque antes trabajaba como corresponsal en Caracas y estaba todo el tiempo en el terreno y ahora soy presentadora del noticiero. Entonces estoy todo el tiempo en estudio. Entonces claro que hay un cambio importante. A veces me hace falta también ir al terreno y decir, quiero salir, quiero ir a ver qué es lo que está pasando, pero tengo que estar en el estudio porque tengo que presentar el noticiero. Pero me gusta bastante también presentar. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando también con diferentes medios. Escribo para el diario La Razón de España, que es algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Escribir, digamos, yo trabajo para radio, trabajo para televisión, ¿no? Pero para prensa escrita muy poco. Y el hecho de estarlo haciendo con La Razón de España, digamos que he vuelto a entrenar el músculo de la escritura, ¿no? Y me gusta mucho. Y otra cosa que me encanta es la fotografía. Yo había estudiado fotografía en Venezuela, pero digamos por hobby, porque me gustaba, porque me parecía chévere, me parecía lindo. Y aquí estoy trabajando como fotógrafa. Entonces, estoy trabajando en fotoperiodismo, que es lo que más he hecho, digamos, pero a ver, estoy trabajando también con fotografía turística. O sea, hay gente que si viene a Francia y quiere hacerse fotos delante de la Torre Eiffel, fotos profesionales, entonces me llama y me contrata y yo le hago una sesión. O fotos más personales, o sea, retratos en estudio, o fotos de embarazada. O sea, de verdad ha sido un mundo que se ha abierto completamente nuevo para mí y pero que me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, bueno, estoy combinando varias cosas al mismo tiempo y bien, o sea, es un cambio, Milagro, es una reinvención de uno mismo, pero también es muy, muy satisfactorio, ¿sabes? Darte cuenta de que puedes hacer muchas cosas más que a lo mejor antes no las hubieras hecho o no creías que podías hacerlas. Entonces, estoy contenta con eso, de verdad. No, y de seguro, mira, otra frase, por ejemplo, al escucharte, es emigrar es de valientes. Es verte en Sí, un escenario completamente diferente, comenzar de cero en lugares en donde no tienen ese background tuyo, en donde hay que volver de nuevo. Es decir, es exactamente, volver la página y una página que está en cero. exactamente. Importantísimo esa parte de rescatar también la valentía de nuestras comunidades en la gran diáspora mundial, porque creo que tú y yo compartimos por nuestras nacionalidades algo en común y es a esa cantidad de connacionales nuestros que están en diferentes partes del mundo. Imagínate, nosotros somos 3.5 millones de salvadoreños en los 5 continentes. Así es que, por ejemplo, cuando nos unimos en Voz de la Diáspora, dijimos,
Aquí no solo tenemos periodistas, aquí tenemos realmente corresponsales en todo el mundo. Sí. Mira, así surgió la idea. Entonces es impresionante. En tu caso igual hay tantos periodistas venezolanos valiosísimos en Sí. los 5 continentes, en todas partes del mundo, a quienes hoy también reconocemos y honramos por ese nivel de valentía, ¿no? Por haber dado esa cuota y haber pagado esa factura tan alta, ¿no? Que pagamos muchas veces los hombres y mujeres de prensa comprometidos con nuestra labor. Tu mensaje final para la audiencia y especialmente esa conexión importantísima del trabajo del periodista frente a ese mundo gigantesco de la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos, de nuestra gente. Mira, Milagros, yo pienso que lo más importante para hacer un buen periodismo es decir siempre la verdad, ¿sabes? A veces la verdad puede ser dura, a veces la verdad ni siquiera puede que nos convenga a nosotros mismos, o que nos sorprenda, o que digamos, no puede ser, esto yo no lo puedo creer. Pero sí, yo pienso que hay que empeñarse en eso, hay que buscar, hay que hurgar, hay que raspar la olla, digamos, hasta encontrar el núcleo de la verdad y publicarla. Yo pienso que esa es la misión del periodismo. Y sí, yo pienso que esa misión que todos sentimos en el corazón de decir que mi trabajo puede aportar algo, mi trabajo puede hacer un cambio, mi trabajo puede llevar a juicio a una persona que sí ha sido culpable de crímenes en mi país. Yo pienso que tener esa preocupación, esa ambición, ese objetivo, aunque a otros les pueda parecer tonto, aunque a otros les pueda parecer imposible, pues yo creo que vale la pena al menos intentarlo. Y creo que hay mucho, mucho talento venezolano que está fuera de Venezuela en este momento, pero que sigue luchando porque las cosas cambien en Venezuela, porque la democracia vuelva a instalarse en Venezuela. Y bueno, ahí estamos todos poniendo un granito de arena para que eso suceda. Yo pienso que todos tenemos, digamos, ese sueño, ¿no? De volver, pero de volver a una patria libre, ¿no? No al país deteriorado que hay en este momento, lamentablemente. Así es, ese es el sueño, ¿no? Volver a una patria renovada, a una patria diferente, a una patria que haga honor a esa cuota de sacrificio que tantos Sí. hombres y mujeres, no solo de prensa, sino con nacionales tuyos han puesto por la democracia de ese país. Nos hemos sentido tan honrados de tener en esta entrevista a Andreina Flores, periodista venezolana para Radio Francia Internacional. Ella también es locutora y es fotógrafa. Sin duda alguna, como lo dije al inicio de esta entrevista, una mujer sumamente valiente. Ha sido enriquecedora esta entrevista. Me has traído tantos recuerdos, Andreina. Gracias. Y por supuesto, no solo te veo como una colega periodista, sino te veo como una mujer latinoamericana valiente que ha llevado al mundo entero no solo su cultura, sino su lucha por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de esa equidad de género también, que en un momento determinado ese sueño lo vamos a lograr y lo vamos a lograr estando unidas. No debemos suplicar por aquello que por derecho nos pertenece, ¿no? Las mujeres han estado al frente de corporaciones, al frente de estamentos, al frente de tantas instituciones. Al frente de países. Al frente de países, exacto. Claro. Al frente de países, y esa cuota ya está ganada, de hecho ya está ganada. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando, seguir luchando muchísimo. Así es que de verdad, muy honrada, yo te envío un abrazo gigante desde aquí, desde mi calurosa y hermosa ciudad de Panamá, que yo siempre digo, Andreina, que yo soy salvapanameña. Muy bien. Soy salvadoreña de nacimiento y panameña de corazón por todo ese cariño que yo he recibido en esta tierra canalera que es impresionante. Bueno, y tengo, imagínate, una hija panameña, así es que yo estoy demasiado ligada, mi corazón está muy ligado a este país, así es que también saludamos a nuestros colegas de Panamá que han estado haciendo un gran trabajo durante esta pandemia, han sido súper valientes, han estado allí en la calle reporteando para sus audiencias.
Y hay tanto que decir, ¿verdad? De nuestros periodistas latinos. Son valientes ellos y hay que de verdad motivarlos porque esta pandemia no está siendo fácil para nadie, pero no está siendo fácil especialmente para nuestros colegas periodistas. Así es que, Andreina, tus últimas palabras para nuestra audiencia, bueno, de esta entrevista, porque te vamos a comprometer para otros espacios más adelante. Por supuesto, claro que sí, espero que esta no sea la única vez, tenemos que seguir contando todo lo que está sucediendo en el periodismo venezolano y latinoamericano, claro que sí. No, mira, sabes, ahora que tú me hablas de esa diáspora venezolana de periodistas no solamente de periodistas, de venezolanos en general, yo tengo también el sueño de que al volver cada uno va a aportar las cosas que aprendió en su país adoptivo, digamos, ¿no? Los que fueron a Panamá, pues por supuesto que habrán aprendido muchas de las cosas que hacen los panameños, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo se aman también. Yo habré aprendido cosas de los franceses, otros habrán aprendido cosas en Norteamérica, en fin, y volver y hacer un país con todas esas enseñanzas, yo pienso que va a ser una riqueza muy grande. Entonces, mira, ojalá ese sueño se cumpliera y pudiéramos volver a eso, de verdad que sí. Y bueno, para la comunidad latinoamericana que nos está viendo, pues sí, a apoyar el periodismo bueno, a apoyar el periodismo decente, el periodismo auténtico. Exacto. Y a los que estamos luchando por la verdad, diciendo la verdad y que bueno, que no nos callamos, ¿no? Que estamos ahí pues poniendo el pecho y que necesitamos también el apoyo de la gente, porque hay mucho trabajo periodístico que es valioso, pero que necesita también un apoyo detrás. Entonces, bueno, acuérdense también de nosotros y el trabajo que estamos haciendo. Fíjate, qué belleza lo que acabas de decir. No me puedo ir de esta entrevista sin decir lo siguiente. Tú me has despertado tantas, no solo imágenes en mi mente, sino también ideas importantísimas. Andreina, mira lo que acabas de decir. La gran diáspora en el momento en que retorne a su país está ligada o con el deber de llevar lo bueno de ese país en el que ha estado durante años o los tiempos, ¿no? Que ha tenido que vivir, como nosotros decimos, en el autoexilio. Entonces, fíjate qué importante. Y acabas también de señalar que es tan vital el rescatar ese periodismo bueno, el verdadero, el decente, el honesto, bravo por nuestros colegas que sí lo están haciendo bien, mal por la gente que está siendo usada para el mal, pero grandes nuestros colegas que lo están haciendo bien y con decencia, y a ellos aplaudimos en esta Semana Internacional del Día del Periodista. Rápido voy a decirle a nuestra audiencia esto, cuando tú dices llevar eso que uno aprende de la cultura, mira, la periodista de nuestra agencia internacional de noticias, Voz de la Diáspora, de quien yo más he aprendido en los últimos meses y especialmente en esta época de pandemia, te voy a decir quién es. Se llama Rocío Rivas, la vas a poder ver en un foro internacional que vamos a tener esta semana. Ella es nuestra corresponsal en Seúl, Corea del Sur. ¡Oh, wow! Tú sabes, ella estuvo haciendo algo lindo el día de ayer. Estuvo enseñando a unos niños coreanos sobre la cultura de nuestro país, El Salvador. Les enseñó a saludar en español, pero adicional a eso yo he aprendido de ella 3 cosas importantísimas. ¿Y qué es lo que yo espero que una Rocío que pertenece a esa gran diáspora, cuando retorne a su país, las lleve con ella, porque han quedado marcadas en mi vida en los últimos 2 meses. Mira lo que ella ha rescatado de esa cultura coreana. Número 1, el valor del honor en una persona. 2, la integridad. Y 3, tú sabes lo que le sucede a los políticos corruptos en ese país, ¿no? Ay. Entonces, mira qué hermoso. Así es que yo rescato eso y saludo hasta Corea del Sur, hasta Seúl, a nuestra colega Rocío Rivas. Vamos a mandarle un saludo muy afectuoso. Así es que ese es el tipo de enseñanzas que debemos nosotros absorber de esas culturas en las que estamos inmersos y llevarlas en un momento determinado al escenario de nuestros propios países, y de esa manera el mundo será muchísimo mejor. Andreina, te abrazo y no te quito más minutos de tu día, para que entonces pues, le digamos a nuestra audiencia muchísimas gracias por habernos acompañado.
Vamos a seguir transmitiendo mensajes igualmente positivos y por supuesto no se pierdan nuestros foros internacionales que son todos los jueves a las 7 de la noche, hora de México, hora de Panamá y hora de Colombia también. Así es que fuerte abrazo para ti. Fuerte abrazo para ti, gracias, cuídate mucho. Gracias a toda tu audiencia. Un abrazo grandote. Un abrazo grandísimo para ti. Hasta pronto.